Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Hablando en Globitos, donde nos vestimos de gala, nos ponemos nuestra más fina máscara y salimos a recorrer la Nevada Mortal, porque hoy, señoras y señores, tenemos nuestro programa especial de El Eternauta, porque no podemos parar de hablar de ello, nadie puede hablar de otra cosa y nosotros no vamos a hacer menos. Y te vamos a estar haciendo un programa especial donde vamos a hablar de la serie y de los cómics. Mi nombre es Lisandro Di Pasquale y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Hablando en Globitos, edición jueves por la noche, de 20 a 21, por acá por el 102.7 de Radio Lugares, por radiolugares.net. Y nada más, le doy paso derecho a mi amigo Mario Bueno, que está del otro lado, para que comience el debate. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andan? Buenas noches. Último jueves por la noche, además. Último jueves por la noche, señoras y señores, porque ya se los dijimos la semana pasada. Exacto, no sé, ¿lo dijimos al aire? Lo dijimos off the record. Pero esta va a ser la última semana, gente, que vamos a estar saliendo en este horario de jueves y sábados por la noche, porque vamos a volver a nuestro horario habitual. Y digo habitual porque fue el horario que estuvimos por más de 5 años. Más tiempo, sí. Que es los sábados de 12 a 15 horas. Es decir, volvemos otra vez a tener un solo programa de 3 horas. También siguiendo un poco la dinámica de lo que estamos haciendo acá, pero con bloques un poquito más largos. Y no vamos a estar más haciéndolo en dos programas de una hora. Esto va a empezar a ser la semana que viene, así que todavía vamos a seguir saliendo. Aclaramos una cosa, afectará la emisión del programa del sábado. No así de la grabación del mismo. Que si quieren, lo afectará tal vez porque comenzaremos una hora antes a grabarlo. Si quieren vernos en vivo y en directo y quieren ver cómo es que grabamos este hermoso programa que le estamos trayendo, los invitamos a que se sumen al Twitch los martes de 18 a 21 horas, que es cuando estamos grabando más o menos en ese franja de horario. Vamos a estar grabando los programas posteriores y además pueden venir y sumarse al chat y comentarnos y opinar y todo lo que ustedes quieran, porque para eso hacemos esto, estamos. Para que ustedes vengan y se sumen y estén compartiendo un grato momento con nosotros. Muchas veces les pueden decir, ay, yo quiero hablar de esto, y bueno, ya saben a dónde tienen que caer. ¿Cómo cayó bueno, mis amigos, acá estamos con Morita. ¡Hola, Morita! Perdón, casi me muero. Hola Morita. Así que, exacto, hagan como Sardán en este momento, como está haciendo Morita. Y se están sumando en vivo y en directo. Y hoy queremos escuchar especial, sus impresiones. Tal cual. Hoy programa especial porque, como bien dijo Lisandro, vamos a desasnar y vamos a meternos en un tema que está hablando todo el mundo en este momento, porque se estrenó, lo veníamos esperando con mucho anticipación y con mucha urgencia, el estreno de la serie de Netflix del Eternauta, una serie producida y hecha en Argentina y estrenada por la plataforma Netflix, y vamos a hablar un poquito de eso y vamos a aprovechar que se está hablando de esto para hablar también de la obra original y de todo lo que es el Eternauta en papel. ¿Sí? Exacto, no solamente vamos a ver el Eternauta en video, sino que vamos a ir al Eternauta en papel. Claro, vamos a dividirnos en dos bloques, como hacemos todos en estos programas. El primer bloque va a ser la serie, segundo bloque van a ser los cómics. Exacto, segundo bloque vamos a estar hablando de vamos a meternos con este señor. Así que nada. Que no sé por qué me queda espejado, pero bueno. No, acá te sale derecho, pero a ver. Vos, pero no en la cámara. No sé en la cámara te sale espejado, ¿cierto? En la cámara sale espejado en la transmisión, o sea que tengo que ver a ver cómo hago con eso. Pero bueno, no importa. Pero bueno, se estrenó la primera temporada del Eternauta. 6 episodios de aproximadamente 1 hora cada uno, que abarcan lo que se puede llegar a decir la primera mitad del libro, del primer tomo de la original del Eternauta de 1957. Exacto. Escrita por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López. Sí. ¿Sí? Una historieta de época. Sí. Esta adaptación
como bien decía Lisandro, está protagonizada por Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subieto y Claudio Martínez Bell. Son por lo menos los que aparecen acreditados como los entre principales, otros tantos entre más, montón porque que hay, son un montón de exacto, personajes. bajo la dirección de Bruno Bruno Estañaro y Estañaro. con la supervisión de Héctor Oestergel, que es uno de los nietos de justamente Héctor Oestergel, Germán Oestergel. Sí, señor. O sea, que tiene una supervisión de alguien de la familia, la serie. Sí, señor. Sí, señor. Y vale aclarar que Bruno Estañaro es un director muy reconocido en la Argentina por haber hecho series, grandes series, Sí, como Ocupas y Un gallo para Esculapio. sí, ahí hizo Pixabir. La primera que hizo fue, creo que es Pixabir Faso, creo que es una de esas. Como guionista y como director. Como guionista. No, y como director. ¿Es director de Pizza Birra Sí, Faso? del largometraje del 97. Ah, Pero porque pensaba su que era primer otro. trabajo es tanto como. O sea, como en la faceta de director-guionista es Sí. con Guarisobe, Los Olvidados, que es un cortometraje que salió en el año 95. Muy bien. O sea, pero Pizza Birra Faso es un clásico del cine argentino, Sí. pero él después se Lo que vos decías, catapultó a la Ocupas, fama con Ocupas, un gallo para Un Esculapio. gallo para Esculapio, grandes exacto. series, y bueno, y después se metió durante un proceso muy largo a tratar de adaptar El Eternauta, Sí. de una manera, Y con un presupuesto con un presupuesto loquísimo, gigante. porque tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares. Sí. Que no es changa. Hacer algo que no es changa, pero Y que se ve todo en pantalla. Un presupuesto que no manejan muchas producciones argentinas, ¿no? No, pero que se ve todo en pantalla. Sí, definitivamente le metieron Y eso. que como ya saben todos, porque están todos al tanto de todo lo que se habla en el... Mi mejor momento de la serie fue ver cuando salió la Estatua de la Libertad, estaba en la cuadra de casa. Mi país, digo, mi barrio, Bueno, dice. eso es algo que está muy bien adaptado de la obra original, y es que es lo que siempre hablábamos, para aquel que vive en Argentina es una recorrida. Distintas recorridas porque la obra original tiene una trayectoria y esta tiene otra diferente, ¿no? Pero tiene muchas cosas marcadas y muchos lugares que uno dice, ah, mira, este lugar lo conozco, como dice Hernán, eso está cerca de mi casa. Exacto. Y ese sentimiento está muy, muy, muy lindo. Eso es una de las cosas que la gente está discutiendo mucho, y también yo diría, desde mi parte, muy al pedo, con la adaptación de si es fiel o no es fiel al cómic. Y ahí habría que interpretar qué significa ser fiel al coso. Claro. Si es calcar algo es ser fiel, o si que o interpretarla, interpretarla si el espíritu, pero que mantenga el espíritu de la pero que obra, mantenga el espíritu. y los ciertos hechos. Y los ciertos hechos que ya se desarrollan. Sí. Es más, hay una, dice Sensaco, aguante Cerro Chato, es una comiquería muy conocida acá, les mandaron un mensaje a la intendencia de Cerro Chato y todavía no les han contestado. Todavía no les han contestado. Porque deben haber quedado tipo, ¿what? ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿De qué Nevada nos hablan? Pero acá lo importante, como lo veo yo... Cierta comiquería de la ballena. Sí, como lo veo yo, para hacer rendir el tiempo, es... Hola, Sansaco. Es una cosa que hay que marcar, y es fundamental. La serie no está adaptada, no está ambientada en el 57. No. De ninguna manera, porque eso encarecería muchísimo el valor de producción de la serie, porque tendrías que hacerla una serie de época. Y la serie no está para contar. Claro, para eso está el cómic. El cómic, en su momento original, cuando lo escribió Oestergel, se proponía ser un slice of life. O sea, se proponía ser una Polaroid del momento que se vivía en el 57. Y lo logró. Funcionó como tal. Un reflejo de la sociedad del 57. Tal cual. Estañaro, cuando lo dijo él, o sea, lo estoy citando casi a Estañaro, cuando se propuso hacer El Eternauta, se dio cuenta de que una serie moderna, ambientada en el 57, iba a manejar ese espíritu. No iba a funcionar. ¿No? Entonces dijo, tiene que reflejar el aura de la época que se vive. Exacto. Entonces, él se planteó realizarla como un corte transversal de la sociedad que se vive hoy en el 2025.
Y es más, hasta le costó porque la serie se filmó en el 2020, en plena pandemia. Tal cual. Entonces, yo creo que desde ese lado, y si nos ponemos a ver, Mario acaba de leer el cómic. Sí, estuve Para, haciendo hacía 10 años que no lo leía en realidad, merecía una relectura. claro, claro que merece una relectura cada vez que uno puede hacerlo con el Estranauta, porque es una lectura excelente. Hola Hola gente, dice Mark, Mark. Hola Mark. llegaste Eh, justito. si uno se pone a analizar las paradas que hay en el cómic, o sea, ¿dónde empieza todo? ¿Hacia dónde se dirigen después? Del punto A al punto B, del punto B al punto C, y del punto C al punto D, en esta primera mitad, en la serie están las mismas paradas, solamente que llegan de manera diferente. Y en momentos distintos también, pero está bien. Pero, Se dan o sea, situaciones diferentes, pero están muy bien planteadas. para mí los resultados eran básicamente los mismos, solamente que el viaje era diferente. Claro, porque es una zona distinta por donde se manejan. No es zona Claro, norte, es. O sí, pero no es por el mismo ramal. Pero está muy bien planteado, está muy bien hecho. Y que son cosas que no hacen no, al y ¿sabes desarrollo qué? total de la historia. Y ¿sabes qué? También mantiene, no importa si el lugar es el mismo o no, mantiene el espíritu. O sea, lo Claro, importante porque en es definitiva, que se haga ese viaje, esa recorrida, pero que tampoco la recorrida es lo importante, es lo que vive cada uno de ellos en esos momentos. Y claro, cómo viven esta primero nevada que va a devenir en otra cosa. claro, porque esta primera mitad está concentrada en lo que es la decadencia humana Que acá está frente mucho más marcada que por ahí en el en cómic. el cómic. ¿Pero por qué? Porque nuestra sociedad está mucho más hecha paté que en los años 50. Claro, nuestra sociedad está mucho más devastada que la sociedad de los Y eso, 50 y del eso es una de las cosas que 57. más me ha gustado. Una de las cosas que muchos han criticado, y está bien porque era la expectativa que tenían, de que el Juan Salvo de esta obra no es el Juan Salvo del papel. Y el Juan Salvo del papel vivía en el 50. Este Juan Salvo vive en el 2025. Pasó mucha historia argentina en el medio. Pasaron muchos momentos para la Argentina que cambiaron la forma de ser de la gente. Este Juan es mucho más cínico que el Juan del Todos los personajes, como decías vos antes, son todos muchos mucho más cínicos. Quizás el que mayor la estructura tiene de alguna manera es Favalli, que es el que más está cambiado. Pero está bien que así sean. Porque en los 50 pasaron cosas en Argentina. Y acá hay algo que hay que entender algo. Esta historia es muy argentina. Y no la podés ver en otros ojos que no sean los ojos de todo lo que pasó en Argentina y sin tener en cuenta. Porque es así, porque es otra de las cosas que van por atrás de esta serie. Sin embargo, serie número 1 a nivel mundial Pero durante todo el fin de semana. algo que yo no sabía es que El Eternauta ha sido una historieta que fue lanzada en un montón de países. No tenía Sí, la idea de la magnitud en la cual la historieta también fue consumida en vi una edición que debe ser una de las mejores ediciones del Eternauta que vi, es rusa. es tremendo el Hay una, alcance que hay tuvo una el edición Eternauta. del cómic, del primer libro, del primer cómic, o sea, del Sí, sí, original, hecha en Rusia, que te caes de cara, te caes de traste. Yo de entrada le tuve miedo a los personajes, son exclusivos de la serie, pero están perfectos y algunos hasta entendibles porque así la historieta cuando salía retrata muchas de la sociedad. Hay un montón de personajes cambiados, es cierto. Sí no entendí por qué el hecho de que ni siquiera es cambiar por ahí el nombre. No sé si cuál fue la decisión de que de que Martita se llame Elena. Elena. Y a ver, No, Elena no, ¿cómo es que se llama? Clara. Clara, Elena es la mujer Elena es de... la mujer. ¿Por qué Clara no entendí? Porque tal vez porque Martita suena muy viejo. No tengo idea y tampoco importa porque el personaje es muy distinto y eso es algo interesante. Y entiendo por qué tienen nombres diferentes de última instancia, porque la hija, Clara, no es Martita.
Claramente no, lo que le pasó a Martita en el cómic no es lo que le pasa a Clara acá. No, Nada, no. entonces entiendo. Dengar dice, hola, buenas tardes, llegué tarde porque Twitch nunca me mandó la Twitch está notificación. haciendo eso y no solamente con nuestro canal, sino que con un montón de canales está pasando lo mismo que no mandan notificaciones. Notificaciones. Y bien, Sí, Mark está siendo muy claro y me sí. encanta que lo sea y dice, voy a dar mi opinión y quiero dejar bien en claro que el cómic no me gusta. Por eso será que empecé con expectativas muy bajas. Y debo decir que la serie me encantó. Creo que es lo mejor que he visto en lo que va de este año. Muy buenas palabras y ahí tenemos a una persona. Acabo de caer con el otro comentario. Es espectacular lo que dijo Mark, me encantó, me parece perfecto. Y sí concuerdo, me parece que es una de las mejores series del año global. O sea va A a nivel estar en el global. top Sí, a sí, nivel sí, global. sí. Y no solamente para los argentinos, sino para otros lados. Me encanta Sansako, dice, porque sería la madre de Batman y Superman. Y aprendieron, claro. No me En di todo el, cuenta que si hablan en dejan todo el Marta, mundo. si Martita se siguiera llamando Marta, sería el plot twist de cómo Claro, ahí Marta, es el tenés. momento Marta, por eso hubo que llamarla Clara. Porque imagínate cómo sería. Sería la madre de uno de los Claro. manos y la madre de Juan y dirían, pero ¿por qué dijiste ese nombre? ¿Por qué dijiste ese nombre? Y ahí habría el Se plot acabó la twist que emoción. arruinaría todo. Por eso es que ya no se llama así. No se Por llama eso Marta le Salvo, tuvieron sino que que llevar es Clara. Clara. No, pero sí es cierto, los personajes Son muy nuevos distintos, sí. están muy bien introducidos. Yo Me también parece muy bien. desconfiaba un poco Sí. de los personajes nuevos. Decía, ¿por qué? Pero tienen sentido. O sea, a ¿Qué ver. necesidad? Y están bien. Y como mucho de esto. O sea, y esto también lo leí por ahí y concuerdo, ¿no? Cuando uno arranca a ver El Eternauta, esta serie, y teniendo en presente el cómic, uno lo primero que dice, esto es distinto. Pero hay que seguir avanzando para entender por qué es distinto. Y cuando vos terminás Claro. los 6 capítulos decís, entiendo por qué son distintos y tienen que ser distintos. No pueden ser un reflejo de la obra original. Y eso es algo que me gustó pila de esto. Me gusta Claro. también, una de las cosas que más miedo a mí me daban, no era tanto la adaptación, sino dónde iban a cortar. Porque podía ser muy peligroso el corte. Podría ser un punto... Había que ver cuál era el punto de inflexión en el cual vos podés decir, bueno, esto, hasta acá puedo tomarlo como una temporada y dónde después, ¿no? Dengar, yo estoy por leer el cómic porque la serie me dejó muy enganchado. Lo sé. Y sé que sí, y como a todo el mundo, y me encanta que los deje enganchados la serie. Me parece un muy buen punto de cierre para esta primera temporada, de las 2 que van a hacer en total. Sí. Que esto ya está confirmado y que el propio uno de los productores, creo que fue, porque esto no lo Sí, leí uno de los de productores parte de dijo Bruno, que dijo que ya necesitan 8 capítulos para poder 8 terminarlo. capítulos para contar la historia como ellos quieren. Exacto, y ya Y Netflix ya dio la están luz verde. guiones. Tienen la luz verde, están empezando a escribir los guiones. El problema es el tiempo. ¿Cuánto habrá que esperar para la segunda temporada? Un tiempo. Sí. Porque todavía no empezó la producción. Yo les diría mínimo 2 años. 2 años va a ser. Esto no va a llegar y esperemos que... a ver. 27-28 va a ser para mí. No, esperemos que no más de un año. No, esto no... Es una producción que lleva mucho tiempo. Bueno, dice Hernán, otro gran pero gran acierto es que la serie no arranque como arranca el cómic. Eso fue un re acierto. Sí. Exacto. Y porque que arranque desde el punto de vista de otros personajes también. Yo también pensaba, ¿cómo van a manejar ese tema? Y lo manejan muy bien. Me parece muy bien. Y lo manejan muy bien. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a mí particularmente más me gusta de esta obra, que la obra del 57 se entiende por qué está hecha, hay muy poco paso a las mujeres. Las mujeres no tienen mucha importancia en la primera obra. Y acá, vivimos en otra época, en otra realidad como sociedad, las mujeres tienen mucha importancia. Y yo casualidad que la primera escena involucra a Clara. Sí, también se le criticó por ahí, por otro lado, ¿viste? De decir, bueno, las mujeres se la pasan trayendo frazadas y dando tazas de té. Seguro, pero por ejemplo, Elena tiene un papel mucho más importante en la segunda mitad de la serie. Sí. Y hasta te diría que es uno de los personajes más importantes en cuanto a profesión tiene. Sí. Siendo tan poco, porque es la única doctora que hay. Sí. Es más importante que un ferretero, que el farmacéutico. Es la que... o sea, y en ese aspecto, no digo que sean las principales. No,
pero tienen más No, importancia que la obra. tienen más relevancia ni Que la otra hablar, estaban ahí en la porque casita y no mucho más que eso. en el cómic están relegadas a un 13º lugar, están muy a fondo. El otro personaje, la venezolana que había hecho el servicio militar en Venezuela y que la del delivery, que también es otro gran personaje, me gusta mucho la relación que tiene ella con Sí, venga. Omares. No, con Sí. Lucas. No es Lucas tampoco. Es No, Omar. Lucas Lucas es el que se. El otro. Me encantó ver en una feature que montaban una versión desmontable de The Volume. Me pareció re argentino. Bueno, a nivel técnico. tienen Es un un golazo. volume. Se trajo el de Volume, no el mismo que se usó para el Mandalorian, pero se utilizó la misma tecnología para filmar esta serie. Y están barracas. Exacto. Y se teniendo montó eso, esto de usar como set de pantallas donde se proyecta en tiempo real los fondos para que los actores puedan estar interactuar. inmersos y el tema de las luces como afecta en esta nevada. Es una interactuar locura. con ellos en tiempo real. Y eso facilita mucho el tiempo de edición, de producción, de filmación, etcétera, etcétera. Exacto. O sea que con todo esto, esto va a acelerar mucho el proceso de producción de la segunda temporada. Seguramente porque no hay porque que ya está todo aceitado. Exacto. Lo que sí dijeron es que lo que lo va a enlentecer es que ahora un montón de gente que trabajó en la primera temporada está abocada a otros proyectos. Y hay mucha gente. Aunque, es impresionante la cantidad de gente que trabajó en estas producciones. Y los invito a que cuando terminen de ver un capítulo, vean los créditos. Es un golazo la cantidad de créditos que tiene. Aunque lamentablemente en Argentina la industria audiovisual está muerta, sí, por causa del mileísmo, la gente tiene que ganarse la vida y buscar trabajos afuera, buscar trabajos en otras cosas, y eso les tapa las agendas para dedicarse de lleno a filmar El Eternauta. Sí. Netflix ya dijo que tienen luz verde, luz violeta, luz azul, Sí. luz roja, tienen todas las luces que quieran para filmar El Eternauta completo, porque dijeron que ellos quieren filmar material de esa calidad para todo. Ahora lo que faltan son los tiempos. Tal cual, y a ver, y es entendible también, ¿no? O sea, pasa con producciones de otro calibre en Estados Unidos que toman su tiempo y demás. Por eso digo, no creo que esto antes del 2027 no se va a estrenar la segunda temporada del Eternauta. Va a ser poco probable. Pero qué gran acierto que es esto, qué gran producto, qué copado. Y yo no soy muy patriota, pero qué copado que esto sea un producto argentino. Que mi segunda casa, que es Uruguay, haya formado y es parte de la postproducción. Toda la postproducción de la serie se hizo en Uruguay, con participación de Uruguay Audiovisual. Hay un montón de gente involucrada que son amigos nuestros y conocidos del mundo del cómic y del mundo asociado al cómic, porque lo dijimos, Bruno Chiroleu forma parte de esto, nos enteramos que Nicolás Brondo formó parte de esto, que Juan Canale haciendo las esculturas y ciertos efectos, y toda la gente que no conocemos pero que también participó y que también es un orgullo. Y que hoy por hoy este producto se esté posicionando dentro de los top 3 de lo más visto a nivel mundial de Netflix, me parece un golazo y una locura. Así que bueno, como dice Dengar, la mayoría de las críticas son positivas. Sí. Los invitamos a que tengan su crítica positiva, también o su crítica negativa, no sé, que la tengan, pero también no hagan caso a cualquier crítica, porque hay mucho crítico que está diciendo, ay no, porque no es original como el cómic que pasaba en el 57 y era en blanco y negro. Se nos está acabando el bloque y tenemos que redondear, pero véala. Mírenla, disfrútenla, es una serie que da para ver más de una vez. Sí, yo creo que la voy a ver. El propio Hideo Kojima posteó sobre la serie, o sea que la serie llegó a muchos lados. ¿Ya, Pepe? A toda la mayoría de la gente que yo vi que posteó del exterior solamente postea cosas buenas sobre el Eternauta. Sí, no. Los que la bardean son argentinos.
es algo a tener en cuenta también. Y hay que ver de dónde vienen, de qué palo vienen, nada más. No se vayan a ningún lado, porque cuando volvamos del corte vamos a estar hablando de el cómic del Eternauta y de sus secuelas. Sí. Porque no es una novela gráfica el cómic. Son varias. Hay varias secuelas. Así que nos vamos a hacer la primera tanda del programa, escuchamos un poquito de música y enseguida volvemos. Así que ustedes no se vayan a ningún lado, que ya volvemos. Estamos de vuelta y en este segundo bloque vamos a estar hablando de El Eternauta, la novela gráfica, y sus secuelas. Oh, me apareció una notificación de Facebook. Muy bien. Y El Eternauta tiene toda una serie infinita de de secuelas. Y hay que decir la verdad. La verdad sea dicha. No son tan buenas. La única que vale la pena es la primera. A ver, cada uno tiene cosas buenas. O sea, la primera está muy bien y es lo que pensábamos. El resto de las continuaciones tienen cosas que están interesantes. Vamos a tratar de no hablar con spoilers. No, porque sabemos que hay gente que por ahí no la ha leído como vos, Dengar. Pero, a ver, capaz que no te convenga escuchar porque para entender por qué hay secuelas, capaz que haya que hablar de alguna cosita que no sé si... Para entender de qué van las secuelas. No sé, vemos. Te avisamos. Yo voy a tratar de no manejar spoilers. Claro, pero no sé, ¿y cómo explicás Yo tampoco, pero ¿cómo explicamos de qué van las segundas partes? Las segundas, terceras partes, cuando hay algún conflicto. Y bueno, vamos a tratar de buscarle la vuelta. ¿Qué es el Eternauta? ¿Qué implica el Eternauta? Bueno, por lo pronto le podemos explicar como el nombre de la serie, claro. ¿Por qué se llama como el nombre de la serie? Bueno, por lo pronto podemos explicar eso. ¿Qué es el Eternauta? Sí. Que es algo que ya se contó en la serie misma. No se quedó claro. Uno lo entiende porque... Yo lo entendí porque yo sé de qué va el Eternauta, pero no sé si todo el mundo lo sabe. Bueno, por las dudas, en la serie... Tiene que ver con algo que él dice, con una frase que él dice en la serie, y que va a ir por ese lado de alguna manera, sin contarles por dónde va. Es muy complicado hablar del Eternauta sin hablar de eso. En la serie, él dice, cuando habla con el que maneja el tren, esto yo lo viví en algún lado. Exactamente, yo a vos te conozco. Esto yo ya lo viví. Sí. Eso tiene que ver con el nombre de la serie. Y lo que experimenta Juan Salvo. Sí. ¿Sí? Si sumás 1 más 1, quiero saber si van a ir por ese lado de la serie de Netflix todavía. Todavía no sé para dónde van a... Para mí sí, porque está muy... Sí, pero... Vos cuando lo ves, ya sabiendo de qué se trata... ¿Sabés qué es lo que quiero ver? ¿Para dónde van a ir? Porque en la obra original, al ser Oestergel un personaje más todavía, es a él al quien le están contando. Acá, viste, que quiero ver a ver cómo lo van a hacer. Me llama mucho la atención. Para mí no lo van a omitir. Eso. No, pero quiero ver... Sé que no. Quiero ver cómo lo manejan. El cómo manejan el final de la obra de la serie de esto con respecto al final de Netflix. No sé si van a ser iguales. Por eso te digo, para mí lo van a omitir. Esa parte la van a omitir. Pero que claramente pasó de alguna manera. ¿Sería spoiler contar esa primera escena del cómic que no se ve en la serie?
Eh, Claro, a ver, qué buena pregunta. para entender, en la serie, no sé, Yo no lo en la entendí en la serie, serie. Justo salió un reel de sin spoilers y hablaron de ese tema de los cómics y el porqué de esa frase y por qué se llama el a Eternauta. ver, en esta obra, la serie arranca con el propio autor, con Oesterheld, que se lo encuentra a Juan Salvo. Estoy tratando de ver a ver cómo lo hago. Y Juan Salvo, de alguna manera, narra la historia. Pero nosotros vemos la obra a través de los ojos de Oesterheld, no del propio Juan Salvo como lo estamos viendo en la serie de Netflix. Esa es una gran diferencia que tienen con la serie y que después uno logra decir, por eso es el Eternauta. Claro. El hecho de que Oesterheld forme parte de... forme parte... De la narrativa. De la narrativa y que sean a quien le cuentan la historia. ¿Sí? Como ahora la serie nos está contando la historia a nosotros. Y a de nosotros, alguna manera nosotros pasamos a ser, entre comillas, Oesterheld, pero con diferencias en las cuales nosotros no sabemos que somos esa persona. Claro. Lo que pasa es que en aquel momento, cuando Oesterheld la escribe... Y esto es piensen que esto es una obra de ciencia ficción, de alguna manera. Es de ciencia ficción. Entonces, al ser ciencia ficción, manejan un concepto que se maneja mucho en ciencia ficción, en un montón de producciones, y que acá también está presente. No se olviden que esto está muy basado, porque a Oesterheld le gustaba mucho el trabajo de H.G. Wells. Exacto, la Guerra de los Mundos, ¿no? Sí, la Guerra de los Mundos. Sí. El viaje en el tiempo. Un montón de cosas de ese estilo. Sí. Y él fue amarrocando y escribió una aventura. Lo que tiene el Eternauta, ¿sí?, de particular, de excitante, de lo que no tenía ninguna otra historieta en aquel momento, era que traía la aventura a la puerta de tu casa. Exacto, y hacía que de alguna el manera protagonista fuera el héroe no tu vecino. Claro, eso es súper interesante de esta obra en particular, porque de alguna manera hay superhéroes sin que tengan poderes, pero esos superhéroes no es una persona todopoderosa como en esa época se manejaba, sino que el héroe es el otro. Claro, el héroe, las cosas como las vemos en la serie y como pasan en el cómic, pasaban acá. Exacto. Pasaban en Argentina, pasaban en el Obelisco, pasaban en Plaza de Mayo, pasaban en el Congreso, pasaban en el Estadio de River. Es el propio pueblo de alguna manera. En diferentes formas de pensar la palabra pueblo. Ya sea de una sociedad de 3, 4 personas a literalmente mucha más gente, un ejército, demás. De alguna manera el héroe no es alguien personal, sino que es un colectivo de personas. No es un grupo colectivo de personas. Exacto. ¿No? Donde, como escribe Oesterheld en su prólogo de la segunda adaptación del Eternauta, la que hace con el viejo Breccia en el 60, que después Netflix cuidadosamente cambia en la promoción de la serie el héroe colectivo por Nadie se salva solo, hace eso, hace que el héroe sea grupal. Sí, tal cual. Pero pasa todo acá, te pasaba a vos y en el mismo momento en el que vos lo estabas comprando. Exacto. Que a eso de vuelta es lo que volvemos con la serie, y por qué la serie trata de funcionar de esa manera. La serie trata de apuntalar que todo pasa ahora. Ahora cae la nieve, ahora cae un pulso magnético, no te anda el celular, macho, no tenés con quién conectarte, quedás desconectado de todo. Sí. No te arranca el auto, no tenés radio, no tenés microondas, no tenés absolutamente nada, te quedás sin gas. Y que también viendo un poco, mira, apareció el doctor Falero, están en la tele de casa de fondo, porque es el cumple de mi señora Alicia. ¡Feliz cumple! ¡Alicia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! Y no, muy feo ahí que pongan lo viejo Silvio cuando estamos cantando feliz cumpleaños, che, es una falta de respeto. Es una falta de respeto total eso. Pero qué bien introducido eso de lo análogo todavía funciona. Sí. A ver, y también, cuando uno piensa en
porque uno piensa en el Eternauta y piensa en esta primera obra, como dice Lisandro, vino una reinterpretación de estos hechos con otro dibujante. Después sí, Oesterheld vuelve a hacer dupla con Solano para sacar la segunda parte del Eternauta, ya escribiendo esta segunda parte desde la clandestinidad, porque él ya era montonero para esa altura, y tiene mucha carga política esta obra, y hay quienes dicen que él no la terminó de escribir la segunda parte, porque a él lo desaparecieron, igual que creo que son 2 de sus hijas. No, las 4. Las 4 hijas. Y a sus yernos. 2 de ellas estaban embarazadas cuando las desaparecieron. Sí. Hay una tercera parte, ya con Solano López a la cabeza y un segundo y otro, y escrita por Alberto Ongaro, con dibujos de Oswald y de Mario Morhaime, con un Oswald muy temprano todavía, y donde todavía Oswald no era el Oswald que después no era el Oswald que conocemos más adelante, el maestro total. Y después vinieron un montón de otras adaptaciones que lo involucraron a Solano López y no, donde se explora un concepto interesante, y que en algún punto me gusta que esta serie puede enganchar con eso si uno hace una... No sé si lo hicieron intencionalmente, ¿no? Pero una de las cosas que plantean el resto de los cómics del Eternauta, hablan de una especie de multiverso. De alguna manera. Y de un concepto de que es... la invasión va a suceder, no importa cuándo, pero va a suceder. Y dependiendo de ese multiverso, suceden en momentos diferentes. Claro. ¿Por qué no pensar que dentro de ese multiverso, en algún punto la invasión también suceda en el 2025? Claro. Y lo que estamos viendo en la serie Netflix es esa versión dentro de este multiverso en el cual está metido el Eternauta. Claro, lo que sí hay que... se valora mucho es que claro, como dice, las calidades varían mucho de los proyectos del Eternauta. Claro, exactamente. O sea, es interesante todo el concepto de lo que se quiere hacer, no el cómo, y muchas cosas está inconclusa. Claro. Hay un cómic que tiene 3 números nomás. O sea, sí. Y que encima es un cómic que está muy bien pensado porque está visto desde un psicólogo, creo que es. Y me llamó mucho la atención, pero claro, hay muchas cosas que... Se podría... Dengar pregunta, ¿se podría decir que la serie de Netflix es otra secuela? No, hay alguien que hablan de... Hay un concepto que yo nunca lo había escuchado, que es la fusión de pre y secuela. O sea, no es ni una precuela ni una secuela, es una cosa entre medio, de alguna manera. Es una paralecuela. Ponele. Una recuela. Dice... Yo estoy trabajando con Álvaro Nauta. y vamos a hacer el Álvaro Nauta. Es más o menos lo mismo, pero sucede en Conchilla. Bien, Mark decía más arriba, precisamente por la Guerra de los Mundos es que a mí no me gusta la obra de Oesterheld, porque leí el Eternauta de grande sin causarme nada, mientras que el libro de Wells me llegó en mi adolescencia y sí me pegó. Claro. Sansaco dice, mi madre se llama Alicia, feliz cumpleaños, esposa del doctor Falero. Y Mark dice que acepta que es cosa de él. Creo que están todos repitiendo esa palabra y es la palabra que yo... Recuela. Es una recuela. Puede ser, sí puede ser. Lo que sí... Recuela cabe... en cine es... Ya te digo que es porque lo tengo acá justito. Cabe decir que, por ejemplo, yo... Sí. Hice el intento, en su momento... Recuela es la combinación de secuela y reboot. Por eso recuela. Es como una secuela porque sucede después... Pero es como un rebuteo. Ajá. O sea, va por eso se llaman una recuela. Que en el universo del Eternauta tiene sentido. Sí. Cuando uno sabe de toda la obra, ¿no? Lo que sí recuerdo, vívidamente, es haber intentado leer el Eternauta 2 y no haber podido con él. Este señor que está acá, que tiene casi el tamaño de mi cabeza esta edición, comparada con este otro. Bueno, pero también, el otro es la edición de bolsillo. Claro, sí, no, pero digo, pero 2 ediciones totalmente diferentes. Sí. El otro es la edición chica. Esta es la segunda, lo que él dice, lo que Lisandro habla es la segunda parte, la continuación oficial. La continuación oficial de El Eternauta. Y lo comentaba Dengar tal vez más arriba en los comentarios,
que lo que se asocia con las malas críticas es lo politizada que está el Eternauta. Pero bueno, en realidad, la que está politizada, sumamente politizada, es la segunda. Porque para la época en la que escribió, para la época en la que Oesterhel escribe el Eternauta 2, sí, ya formaba parte de la sociedad Montonero. Exacto. Entonces, piensen esto, la primera, esta, es del 67. Del 57. 57. 57. 57. Claro, tenés razón. En el 58 sale en... Sí, 57. Esta otra es del 76. Es bastante la diferencia de años que hay entre una y otra y cómo cambió la cabeza de Oesterhel a nivel político. Claro, algo que no le gustó. O sea, cambia él justamente... No, primero que no le gustó el gobierno, se ve porque lo desaparecieron, ¿no? Lo vi con un documental de Felipe Piña. Él cambia la manera de pensar justamente a través de las hijas. De las hijas se vuelven montoneras y lo convencen para cambiar de mentalidad. Y él se vuelve muy activo como montonero de la noche a la mañana. Y eso lo vuelca en Juan Salvo. Eso lo vuelca en el Eternauta 2. Sí. Y eso es lo que lo mete en problemas a él, como persona buscada. Que lo termina desapareciendo a él, 27, a las 4 hijas. 27 de abril del 77 fue la fecha en que desapareció Oesterhel. Y a 2 de los maridos. Sí. Que a ver, hay una serie que se hizo en Argentina que se llama Germán Últimas Viñetas. Sí, que la escribió. Exacto, la quieren ver. Habla, en YouTube. Sí, hay una página, después cualquier cosa se comunica con bien, se las paso, donde se puede ver de manera oficial. Creo que son 8 capítulos, una miniserie hecha en Argentina con... No me sale ahora el nombre del actor principal, el que hace de Germán, Miguel Ángel Solá, y que pueden conocer un poco más de la historia de Oesterhel ahí. Si quedó remanija con la serie, me recomiendo leer todas las versiones. Esa es la primera. Mirá, la primera para mí es la que es entre comillas, y digo entre comillas porque nada es una lectura obligatoria. Es obligatoria hasta que uno se obliga a querer leerla. Pero para mí es la más redonda. Es la que habría que leer. ¿Para qué? Para que puedas tener en qué se basó Netflix y Bruno, el director de la serie, para traer esto. Las otras ya te las dejaría a tu criterio, me parece. Pero es cierto que el Eternauta son 3 partes. Después vinieron secuelas extras, pero hay 3 partes del Eternauta que son las que de alguna manera forman parte del arco oficial de Juan Salvo. Exacto. Siendo que la tercera, que fue hecha en el 83, no involucra a ninguno de los 2 autores, sino que, como digo, lo tienen a Alberto Ongaro en guión, y a Oswald y Mario Morain, en dibujos. Un Oswald que no es el Oswald que vino, que era un Oswald muy joven, con un estilo de dibujo que hasta choca y es totalmente diferente al estilo de dibujo de Francisco Solano López, que también son estilos muy clásicos el de Solano López, ¿no? O sea, no te sabría decir si sí o si no. O sea, yo por ejemplo no terminé de leer la segunda, porque no me terminó de enganchar. Pero sí me leí, por ejemplo, la segunda Eternauta, la segunda versión del Eternauta, que es mucho más soft, que es la que hace Oesterhel con el viejo Brecha. Con el viejo Brecha. Que a ver, que en su momento en el 60 esa creo que fue bastante en su momento fue muy controversial. Porque era muy diferente del estilo de dibujo y demás, y la gente no quedó conforme. Y fue suspendida porque a la gente no le gustó. Claro. Porque el viejo Brecha ahí tiene un estilo muy expresionista, sí, totalmente diferente al de Solano López. Y lo que no termina de gustar es que en esa, y ya se empezaba a ver un poco el pensamiento político de alguna manera, que después terminaría teniendo Oesterhel, de alguna manera pone a los hombres como enemigos también. Porque es en esa edición donde el hemisferio norte crea una alianza. Y por eso es que al hemisferio sur le va tan mal. La primera sería la más completa y entendible y llevadera. Desde mi humilde opinión, la primera es la que va a adaptar Netflix. Es la que adapta Netflix. Pero es cierto que sí. Pero tiene un final abierto. Pero es la que tiene un principio, un medio y un final.
Y, ojo, se sabe que es un final abierto esto. Claro, no es un final cerrado completo, no, y que tiene, pero y que tiene tiene un final... que es cerrado, es abierto pero es cerrado al mismo tiempo. Claro, o sea, tiene un final que te termina la serie, pero a la vez como que te deja una puerta abierta. Es el capítulo 25 y 26 de Evangelion, ¿no? Claro, Eso, ¿no? ahí va. Por ahí no es Ahí el va. final que vos Pero es querés, porque entendible. no genera una conclusión. No es que decís termina ahí, no. Termina y deja Es abierto algo. entendible y es llevadera dentro de lo que un cómic de los 50 puede ser. Los tiempos son distintos, los diálogos son distintos a lo que es un cómic de hoy día. Pero es muy argentino. Pero es muy argentina y va. El final sería la puerta para la no, porque el no. concepto para lo que sería eso viene más adelante. ¿Viene por qué? Porque en el 97 relanzan el Eternauta. Relanzan una serie, El Eternauta, El Mundo Arrepentido, realizada por Solano López, Sino Estergel, con guión de Pablo Maistegui, que después lo conoceríamos con el nombre de Paul. Después vino, dentro de esa saga, Eternauta Odio Cósmico, que es inconclusa, es del 99, fueron 3 comic books que salieron, escrita por Pablo Muñoz y Ricardo Barreiro, con dibujos de Walter Taborda. Algo escrito por Muñones no puede ser bueno, no, y lógicamente está inconcluso. Está inconclusa. Después viene en el 2003 El Eternauta El Regreso, una historia realizada por Paul y por Solano López, de una longitud bastante más larga que la que habían trabajado antes, que era El Mundo Arrepentido. Se omite se omiten cosas para poder entender esto. Después vino una especie de spin-off que se llama El Eternauta Regreso, La búsqueda de Elena, El Eternauta del Atajo, La batalla de la Biblioteca Nacional, El Eternauta, El perro llamador y otras historias, El Eternauta El Regreso, El fin del mundo, y después en 2016 salió el manuscrito, que es la última que ha editado, con guión de Marcelo Pulido y dibujos de José Mazzaroli, que cuentan la historia de Germán, del guionista. Que es la historia del Eternauta, pero desde el punto de vista de Oesterheld, de alguna manera. O sea, imagínate si hay cómics para leer del Eternauta. Sí. Mucho. Cuando acá, por ejemplo, la gente se queja de que el Eternauta es una historieta que no tiene fin. Y ojo, y hay cosas que no están editadas. Que salieron en distintos lugares, pero que no están editadas en esto, ¿no? O sea, no están editadas como libros de alguna manera. Pero hay cosas que... Hubo un guión que empezó a escribir Juan Sasturain con Solano López en el 96, que lo publicaban en Clarín y en Página 12. Eso no prosperó y no está recopilado en ningún lado. Dice Mark, no sabía que había tanto material derivado más allá de la trilogía original. Sí. Hay Eternauta hasta abajo de las piedras. Y todo el resto de las historias hacen lugar o dan lugar a esto de como especie de multiverso, y con el concepto de que no importa en dónde nos planteemos, la invasión siempre va a existir en la historia argentina, la invasión que sucede en el Eternauta, pero puede suceder en diferentes momentos del tiempo. Depende en qué realidad estés parado. Sí. Y eso abre un poquito la cabeza. Uno piensa que he volado esto, pero nada, tenemos un multiverso, gente. Claro. Habemos un multiverso en el cómic argentino. Y es el Eternauta de alguna manera. Sí hay un montón de material que hay y demás. Y también creo que vi que por ahí habían muchas de las cosas por las cuales no sale todo, es por un tema de derechos. Sí. Una editorial que quebró y que es la que tenía los derechos, pero... Parte de los derechos lo tenía Record. Sí, hay derechos que los tiene, creo que Editorial Frontera o algo así. Sí, Frontera era la original de Oesterheld, vendió donde salían acreedores cuando quebró. En la revista Hora Cero, sí. Que salían 3 páginas por semana. O sea que hay derechos que vienen de ahí, pero que Oesterheld vendió para poder amortiguar la quiebra de la editorial, y nada, es un quilombo. importante. Después la publicó Ediciones Record. Después la publicaron. Si no olvides, pueden tener sus multiversos porque los argentinos no. Obvio, pero por supuesto, obvio, basta con mirar la serie. Tal cual. Mirás la serie y no tiene nada que envidiarle a ninguna otra serie de Estados Unidos. Y acá me van a saltar toda la ficha. Pero había de alguna manera ni siquiera es multiverso, sino crossover. En Argentina hemos tenido tremendos crossover con todos los personajes de García Ferrari, que forman parte de todas series diferentes del universo y todos completo. en el mismo lugar. Y el universo García Ferrari. Todos juntos.
No tenemos que ir a la Gran Manzana para ver que Spider-Man Pío Pío, Pan Triste. vive a 3 cuadras de Daredevil. No. Claro, todos En formaban Argentina parte del también universo forma García parte. Ferrer. Nada, me parece. Lo importante acá, para ir cerrando ya el Sí, programa, porque ya se nos va el es que programa. ustedes sepan que si les gustó la serie, está perfecto. Si los conmovió la serie, está perfecto. Si no te gustó la serie, también está perfecto. No es para vos la serie. Probá el Tal cual. cómic. El cómic es diferente. Si tenés ganas de conocer más del Eternauta, como acabas de escuchar, hay un universo entero de cómics para leer sobre el Eternauta. Si tienen la posibilidad de que se vuelva a hacer o no, hay una expresión que se hizo. Lourdes, amiga de mi señora, necesito un saludito, please. ¿Cómo no? Para eso Lourdes, estamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿cómo Nosotros ya nos estamos? vamos, pero por un ratito, ¿eh? Enseguida volvemos. No sé si se seguirá haciendo o no, pero creo que tuvo varias ediciones. La muestra que nosotros supimos ver. Huellas de la Huellas de la invasión. invasión. Hay formas de verlo. Pueden ir a nuestros canales a ver lo que nosotros trajimos de Huellas de la invasión, que es una Está gran todo en el sí, que son remanentes de la producción fallida que fue la primera intención, el primer intento de llevar el Eternauta al vivo. Exacto, y que derivó en una muestra que nos plantea que realmente la invasión sí existió, Claro. y que nosotros no nos acordamos. La gente sigue hablando de cosas que vieron en el capítulo y se están contestando. Sí. Tienen la serie de Germán Oestergel para ver. Hay mucho material para empaparse y decir, che, mirá qué copado todo esto que se hace, y se hacen acá nomás. Bueno, lo que no queda más es programa. Hablando de globitos por este programa. Y no queda más jueves, porque este es el último jueves que no vamos queda a estar más jueves tampoco. Así que es último jueves. The Last Thursday. Sí. Así que nos vemos el sábado, que va a ser el último sábado de la noche. Porque volveremos el sábado al mediodía. Así que nos vamos, ya mismo partimos hacia el infinito y más allá, como siempre, entonando nuestras cordiales palabras. Pero antes nos despedimos de todo el chat. Gracias por participar. Saludos grandes para Alicia y feliz cumple. Y saludos para Lourdes. Y saludos para Álvaro por tenernos de fondo, como siempre. Señor de piedra. Silpai. Nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo las inmortales palabras a nuestro querido amigo el Bruno. Y nos veremos en el próximo programa. Pero hasta entonces... Abrazo.